Para este ejercicio de cortocircuito tenemos un núcleo envolvente que se me escucha, ¿no? Tenemos un núcleo envolvente que cuenta con 4 generadores, 4 transformadores y sus respectivas impedancias. Y tiene también sus transformadores y el cortocircuito se encuentra en el punto número 1. Comenzamos, entonces verificamos los datos. Nuestro generador tiene su voltaje, su potencia y su secuencia respectiva. El transformador también tiene su potencia y sus secuencias. Tenemos 4 líneas correspondientes, de las cuales no les puse los datos, pero el dato de la línea 3 es el mismo para las otras 3 líneas. Lo único que van a cambiar simplemente van a ser sus distancias de longitud. Los 4 transformadores tienen sus potencias, sus secuencias, y los generadores también cuentan con sus potencias, voltajes y sus secuencias respectivas. Y cada generador tiene su impedancia. Bueno, entonces comenzamos. El punto número 1 sería asumir los valores base. Creo que esto está resuelto. Está resuelto ya, ni modo. Entonces resolvemos, entonces asumimos nuestros valores base. Entonces la potencia del generador será igual a la potencia base. Entonces nos vamos al gráfico y vemos que la potencia del generador será igual a la potencia base y la base está justamente en el punto 1. Entonces sería 15 megavoltios amperes y la base está como está en el punto 1, por eso es que le ponemos la potencia base 1. Y lo mismo con el voltaje del generador. El voltaje del generador será igual al voltaje base y el voltaje base se encuentra en el punto 1. Entonces el voltaje del generador es 10 kilovoltios, pues por eso es que le ponemos que el voltaje base será igual al voltaje base 1, porque la base se encuentra en el punto 1. Y si se fijan, el cortocircuito está en este punto 1. Pasamos al punto número 2, que vendrían a ser los cálculos de las tensiones base. Para esto tenemos que calcular los voltajes bases de cada uno de los puntos o de los que vayamos a necesitar o que no tengamos los datos. En este caso vamos a comenzar con el transformador número 1. Entonces, aplicamos la fórmula de relación de voltaje, que sería K del transformador 1 sería igual al voltaje 1 sobre el voltaje 2. Que esto sería igual al voltaje 1 sobre voltaje base 2. Perdón, voltaje base 1 sobre voltaje base 2. Recuerden, siempre va a ser 1 sobre 2, 3 sobre 4, 5 sobre 6, 7 sobre 8. Seguimos. Entonces, tenemos el voltaje 1, tenemos el voltaje 2. Sí, lo tenemos en el transformador 1. Está voltaje 1, voltaje 2. Aquí está enumerado y aquí está cuáles son los transformadores. Tenemos el voltaje 1, tenemos el voltaje 2, tenemos el voltaje base 1 que lo sacamos en nuestros valores base. El que no tenemos entonces es el voltaje base 2. Entonces despejamos, está dividiendo, pasa a multiplicar. Voltaje 1 pasa a dividir y voltaje 2 pasa a multiplicar. Entonces, voltaje base 1 sobre voltaje 1 multiplicado por el voltaje 2. Como todo es dato, reemplazamos. ¿Cuánto vale el voltaje base 1? Lo tenemos aquí en el punto número 1, vale 10 kilovoltios. El voltaje 1 está en el transformador 1, en el gráfico. Aquí está el voltaje 1, vale 10 y el voltaje 2 vale 69 kilovoltios. Por si acaso, estas también son las tensiones en baja, alta, alta, baja, y así. Entonces, reemplazamos, el voltaje 1 es 10 kilovoltios y el voltaje 2 es 69 kilovoltios. Se simplifica y nos va a quedar 69 kilovoltios. Ese mismo voltaje se va a repetir entonces para el punto número 3, 6 y 7. ¿Listo? Porque el voltaje base desde el punto 2 tiene una longitud, viene desde el punto 2, se mantiene el mismo voltaje hasta el punto 3, del punto 3 baja hasta el punto 7 y del punto 2 también baja al punto 6. ¿Listo? Por eso es que se mantiene. Vamos a decir entonces que el voltaje base 2 será igual al voltaje base 3 sobre igual al voltaje base 7, que será igual al voltaje base 6. Entonces ya tenemos esos 4. Voltaje base 3, voltaje base 6 y voltaje base 7. Ya encontramos estos 4 voltajes base. Ahora tenemos que encontrar del resto de que nos falta. Ahora, ya finalizamos en el transformador 1. Ahora pasamos al transformador número 2. Aplicamos de nuevo la fórmula de relación de voltaje, que sería K del transformador 2, para el transformador 2, obviamente, es igual al voltaje 3 sobre el voltaje 4, que esto será igual al voltaje base 3 sobre el voltaje base 4. Verificamos datos porque vamos a reemplazar. Vamos al transformador número 2, tenemos el voltaje 3, tenemos el voltaje 4, tenemos el voltaje base 3, sí, lo tenemos, es el que acabamos de sacar en nuestro transformador número 1. Tenemos el voltaje 3, el base 3.
El que no tenemos es el voltaje base 4. Despejamos, voltaje base 4 pasa al otro lado multiplicando, voltaje 3 pasa a dividir y el voltaje 4 pasa a multiplicar. Nos va a quedar voltaje base 3 sobre voltaje 3 multiplicado por el voltaje 4. Voltaje base 3, ¿cuánto vale? Lo tenemos aquí, 69 kilovoltios, sobre el voltaje 3 multiplicado por el voltaje 4. Vamos al gráfico y verificamos. Voltaje 3 vale 69 kilovoltios y voltaje 4 vale 10 kilovoltios. Voltaje 3, 69 kilovoltios multiplicado por el voltaje 4, que serían 10 kilovoltios. El resultado nos daría 10 kilovoltios. Ya encontramos el voltaje 4. Ahora pasamos al transformador número 3. Aplicamos la fórmula de nuevo para el transformador número 3 de relación de voltaje, que sería K del transformador 3 es igual al voltaje 5 sobre el voltaje 6, que es igual al voltaje base 5 sobre el voltaje base 6. Nos vamos al transformador número 3, aquí lo tenemos. Está en el punto entre el punto 5 y el punto 6. Entonces verificamos qué datos tenemos para reemplazar. Voltaje 5, voltaje 6, voltaje 5 sobre voltaje 6. Tenemos voltaje base 5. Verificamos si lo tenemos. No tenemos el voltaje base 5, pero sí tenemos el voltaje base 6. Entonces el que tenemos que hallar es el voltaje base 5. Tenemos voltaje 5, voltaje 6, voltaje base 6. Sí, lo tenemos. El voltaje base 6 es el que sacamos en el transformador 1. Lo tenemos aquí, vale 69 kilovoltios. Entonces el que tenemos que hallar es el voltaje base 5. Despejamos, solo va a quedar voltaje base 5 aquí arriba y el voltaje base 6 lo mandamos a multiplicar. Verificamos lo que tenemos. Voltaje 5 tenemos, voltaje 6 sí lo tenemos y el otro, el voltaje base 6 también lo tenemos. Voltaje 5 vale 10 kilovoltios y el voltaje 6 vale 69 kilovoltios. Reemplazamos 10 kilovoltios sobre 69 kilovoltios el voltaje 6 multiplicado por el voltaje base 6, que en este caso es 69 kilovoltios. Nos da como resultado 10 kilovoltios, vale el voltaje base 5. Ahora nos pasamos al transformador número 4, lo tenemos aquí. Lo mismo, aplicamos la fórmula de relación de voltaje para el transformador número 4, será igual al voltaje 7 sobre el voltaje 8, será igual al voltaje base 7 sobre el voltaje base 8. Verificamos qué datos tenemos. Vamos al gráfico, tenemos el voltaje 7, tenemos el voltaje 8, sí. ¿Tenemos el voltaje base 7? Sí, lo tenemos, el que sacamos en el transformador 1. Voltaje base 7, sí lo tenemos. El que no tenemos es el voltaje base 8. El voltaje base 8 es el que tenemos que despejar. Lo pasamos al otro lado a multiplicar. Va a quedar el voltaje base 7. El voltaje 7 que está multiplicando pasa a dividir y el voltaje 8 pasa a multiplicar. Entonces nos quedaría el voltaje base 8 es igual al voltaje base 7 sobre el voltaje 7 multiplicado por el voltaje 8. Entonces verificamos cuánto vale el voltaje base 7. Lo tenemos en nuestro transformador 1. Verificamos y dice que vale 69 kilovoltios. 69 sobre voltaje 7. Vamos al gráfico. Voltaje 7 vale 69 y voltaje 8 vale 10 kilovoltios. Voltaje 7 69 kilovoltios multiplicado por el voltaje 8 que serían 10 kilovoltios. Nos da como resultado 10 kilovoltios. Ahora que tenemos todos nuestros voltajes base, depende de ustedes si quieren anotarlo. Yo lo anoto para tenerlo ahí y no perderme y estándolo buscando. Están todos los voltajes base del 1 al 8, porque tenemos 8 puntos en nuestros transformadores. Ahora pasamos a nuestro punto número 3, que serían los cálculos de las impedancias base. Al igual que el cálculo de las tensiones bases que vienen a hacer en todos los puntos, también el cálculo de las impedancias se aplica a eso. Tienen que sacar las impedancias en cada uno de los puntos. Entonces, comenzamos con la impedancia base 1, que nos dice la fórmula que es el voltaje base 1 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Un momentito. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje base 1? El voltaje base 1 vale 10 kilovoltios. Y para hacer desaparecer el kilo, multiplicamos por 10 elevado a 3. Y como lo dicta la fórmula, esto tiene que estar elevado al cuadrado. Y junto con su respectiva unidad que sería voltios, porque hicimos desaparecer el kilo y esto es kilovoltios. Es lo mismo que yo ponga aquí adentro el voltio, no va a estar elevado al cuadrado, pero una vez hecho va a quedar el voltios al cuadrado. ¿Listo? Entonces,
Ya tenemos el voltaje base 1 elevado al cuadrado junto con su respectiva unidad sobre la potencia base. Nos vamos a nuestro gráfico y verificamos en el punto 1 cuánto es nuestra potencia base. Nuestra potencia base es 15 megavoltios amperes. Entonces, como es 15 megavoltios amperes, tenemos que hacer desaparecer el mega. Es por eso que multiplicamos 15 por 10 elevado a 6 para hacer desaparecer el mega, junto con su respectiva unidad que nos quedaría voltios amperes. ¿Listo? Lo sacan con su calculadora y nos da de resultado esto. Y nos da como resultado 6,667 ohmios. Ya sacamos la impedancia base en el punto número 1. Ahora pasamos a la impedancia base del punto número 2. Es lo mismo, la fórmula voltaje base 2 elevado al cuadrado sobre la potencia base. Entonces, verificamos cuánto vale el voltaje base 2, 69 kilovoltios. 69 por 10 elevado a 3 para hacer desaparecer el kilo. Todo esto elevado al cuadrado, junto con su respectiva unidad que sería voltios al cuadrado, porque esto es kilovoltios y hicimos desaparecer el kilo. Sobre la potencia base. Y como ya tenemos la potencia base aquí en la impedancia 1, directamente nomás ustedes lo copian, no tienen que volver al gráfico. Directamente copian 15 por 10 a la 6 voltios amperes. Sacan con su calculadora y esto les va a dar 317,4 ohmios. Ahora bien, lo mismo que los voltajes aquí va a aplicar a nuestra impedancia. La impedancia desde el punto número 2 va a llegar hasta el punto número 3, del punto número 3 va a bajar hasta el punto 7 y del mismo punto número 2 baja hasta el 6. Entonces la impedancia será igual, la impedancia base 2 será igual a la impedancia base 3, igual a la impedancia 7 y a la 6, a la impedancia 6. Es por eso entonces que decimos que la impedancia base 2 será igual a la impedancia base 3, que esto también será igual a la impedancia base 6 y a la impedancia base 7. ¿Listo? Del punto número de la impedancia 2 va al 3, del 3 al 7 y del 2 al 6. ¿Listo? Entonces, tenemos que hallar ahora la impedancia base número 4. Entonces, la fórmula igual dice voltaje base 4 elevado al cuadrado sobre la potencia base. ¿Cuánto vale el voltaje base 4? Vale 10 kilovoltios. 10 por 10 elevado a 3 para hacer desaparecer el kilo. Como lo dicta la fórmula, tiene que estar elevado al cuadrado, multiplicado por el voltaje junto con su respectiva unidad, que sería voltios al cuadrado, sobre la potencia base. Y la potencia base ya sabemos cuánto vale. Aquí está, 15 por 10 elevado a 6 voltios amperes. Sacan con su calculadora y les va a dar 6,667 ohmios. Y encontramos la impedancia base 4. Ahora tenemos que hallar la impedancia base 5. Lo mismo la fórmula, voltaje base 5 elevado al cuadrado sobre la potencia base. La potencia base la tenemos aquí, cuánto vale, 15 por 10 a 6 voltios amperes. Vamos a ver en nuestro voltaje base 5 cuánto vale, vale 10 kilovoltios. 10, para hacer desaparecer el kilo, 10 por 10 elevado a 3. Y como dicta la fórmula, tiene que estar elevado al cuadrado, multiplicado por su respectiva unidad, que sería voltios al cuadrado. Sacan con su calculadora y la impedancia base 5 nos da 6,67 ohmios. Ahora bien, ya tenemos la impedancia base 1, 2, la 3, 4, 5, la 6 y la 7. Nos falta en el último punto, que sería la impedancia base 8. Aplicamos la fórmula, impedancia base 8 será igual al voltaje base 8 elevado al cuadrado sobre la potencia base. ¿Cuánto vale el voltaje base 8? Vale 10 kilovoltios. Entonces, paréntesis, 10 por 10 elevado a 3 para hacer desaparecer el kilo. Todo esto elevado al cuadrado multiplicado por el voltaje elevado al cuadrado, que sería su unidad respectiva, sobre la potencia base. Y ya tenemos la potencia base en nuestras anteriores impedancias. Simplemente copiamos y es 15 por 10 elevado a 6 voltios amperes. Entonces, en la impedancia base 8 nos dará 6,67 ohmios. Ya terminamos entonces el cálculo de las tensiones base y nuestras impedancias. Ahora pasamos a los cálculos de valores por unidad, que esto vendrían a ser todos nuestros generadores y nuestros transformadores. Comenzamos entonces con el generador número 1. Vamos a comenzar con nuestro generador número 1. La fórmula dice que X del generador 1 nuevo, X del generador 1 nuevo puntos por unidad será igual al imaginario
multiplicado por la secuencia que está en porcentaje, por eso que es dividido entre 100, multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo. Todo eso estará elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. Entonces, comenzamos siempre con nuestra secuencia positiva. ¿Listo? Entonces, directamente vamos a reemplazar imaginario multiplicado por, ¿cuánto es la secuencia? Vamos a verificar. La secuencia positiva en el generador 1 es 18%. 18 sobre 100 multiplicado por el voltaje del generador viejo. ¿Y cuál es el voltaje del generador viejo? Es el que tenemos en nuestro gráfico. Todo lo que tengamos en el gráfico son los valores viejos y los valores nuevos son los que sacamos del punto 1 para abajo. Entonces, el voltaje del generador viejo vendría a ser este de aquí, este de aquí del generador 1. Voltaje del generador 1, este es nuestro valor viejo, que sería 10 kilovoltios. Reemplazamos 10 sobre el voltaje del generador nuevo. ¿Y cuál es ese valor nuevo que sacamos? Es el valor base que sacamos en nuestro punto 1. Eso es nuestro voltaje nuevo, que sería 10 kilovoltios. Copiamos 10 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado, como lo dicta la fórmula, multiplicado por la potencia del generador nuevo. ¿Cuál es nuestra potencia del generador nuevo? Es el que tenemos en nuestro punto número 1, en nuestro valor base. Nuestra potencia del generador nuevo vendría a ser 15 megavoltios amperes. Copiamos 15 sobre la potencia del generador viejo. Nos vamos al gráfico y aquí está. Nuestra potencia del generador viejo es 15 megavoltios amperes. Reemplazamos 15 y como sacamos para la secuencia positiva, tenemos que realizar todo lo mismo para las otras dos secuencias, que serían la negativa y la neutra. Simplemente todo se va a mantener, lo único que va a cambiar va a ser la secuencia. En este caso es positivo, el negativo y neutro. Verificamos los valores de las otras dos secuencias. En el negativo es 49 y en el neutro es 105%. Eso es lo único que va a cambiar. El 18 18 pasa a ser 49 en el negativo y en el neutro será 105. Y de ahí los voltajes y las potencias se mantienen tal y como está. Ahora bien, sacan con la calculadora y esto les va a dar en la secuencia positiva del generador número 1, les va a dar imaginario 0,18 puntos por unidad. En el negativo les dará imaginario 0,49 puntos por unidad. Y en el neutro les dará imaginario 1,05 puntos por unidad. Ya terminamos de nuestro generador número 1. Pasamos al generador número 2. Es la misma fórmula. X del generador 2, nuevo puntos por unidad, será igual al imaginario por la secuencia que está en porcentaje, es por eso que se divide entre 100, multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo. Todo esto elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. Ahora bien, aquí, como no estamos sacando en nuestro gráfico, aquí en los otros generadores no estamos sacando valores nuevos en ninguno de los otros tres generadores. Entonces, los valores se van a repetirme. Los mismos valores que tenemos aquí de la potencia y del voltaje se van a repetir. Entonces, lo único que va a cambiar solo sería la secuencia. Entonces, como estamos en el generador número 2, verificamos la secuencia. En la positiva del generador 2 es 18%. 18% sobre 100 multiplicado por el imaginario. Como no tenemos valores nuevos ni viejos, copiamos lo que tenemos en el gráfico. ¿Cuánto es el voltaje? Es 10. Entonces, 10 para el viejo y 10 para el nuevo. Se copian lo mismo. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del nuevo sobre el viejo. Y se vuelve a copiar lo mismo porque no estamos sacando en ninguno de nuestros otros tres transformadores valores nuevos ni viejos. Se copia el que tenemos en el gráfico. ¿Cuánto es la potencia? En el generador 2 es 15. Entonces sería 15 sobre 15 para el nuevo y para el viejo. ¿Listo? Ahora, volvemos a copiar la misma fórmula para las otras dos secuencias. Lo único que va a cambiar es el valor de la secuencia en el negativo y en el neutro, que vendría a ser 49, y en el neutro será 105. De ahí los voltajes y las potencias se mantienen. El resultado que les va a dar en la secuencia positiva del generador número 2 será imaginario 0,18 puntos por unidad. En el negativo, para el generador número 2, les dará imaginario 0,49 puntos por unidad.
y en el neutro nos dará imaginario 1,05 puntos por unidad. Pasamos al generador número 3. Ahora bien, lo mismo va a aplicar a nuestro generador número 3. No estamos sacando valores nuevos ni viejos, entonces los valores de la potencia y del voltaje y la potencia van a ser los mismos tanto para el viejo como para el nuevo. Entonces, verificamos la secuencia positiva, ¿cuánto es? 18%. Entonces será imaginario, en la secuencia positiva, imaginario 18 sobre 100 multiplicado por el voltaje viejo sobre el nuevo. Entonces, como habíamos dicho que no sacamos valores nuevos ni viejos, se vuelve a copiar el mismo voltaje que tenemos en el generador número 3. Y aquí este está mal. Voltaje 3, generador 3. Listo. Como no sacamos valores nuevos ni viejos, ¿cuánto es el voltaje? Es 10 kilovoltios. Entonces copiamos 10 kilovoltios tanto como para el viejo como para el nuevo. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia. ¿Cuánto es nuestra potencia? Es 15 megavoltios amperes. Entonces copiamos tanto como para el nuevo como para el viejo, vendrá a ser 15 megavoltios amperes. Y lo único que cambiaría sería el valor de la secuencia, que estaría en porcentaje. Vemos que en la secuencia negativa es 49 y en la neutra es 105%, como lo podemos ver en el gráfico. 49 y 105. Copian lo mismo, los voltajes, las potencias se mantienen y sacan con su calculadora el resultado de la secuencia. En la secuencia positiva para el generador número 3 nos dará imaginario 0,18 puntos por unidad. En la secuencia negativa para el generador número 3 nos dará imaginario 0,49 puntos por unidad. Y en el neutro nos dará imaginario 1,05 puntos por unidad. Pasamos al generador número 4. Lo mismo que los otros dos generadores, como no sacamos valores nuevos, los valores del generador, tanto como para el voltaje y la potencia, se repetirán. Aquí. Entonces, X del generador número 4, nuevo, puntos por unidad, es igual al imaginario, en la secuencia en porcentaje, por eso es que es dividido entre 100, junto con los voltajes elevado al cuadrado y las potencias. Entonces, imaginario, verificamos la secuencia positiva, es 18%, 18 sobre 100 multiplicado por el voltaje del generador viejo y nuevo. ¿Cuánto es el voltaje? Es 10 kilovoltios. Lo que dijimos hace rato, no sacamos valores nuevos, entonces el valor que tenemos en el gráfico se repite. Para el viejo será 10 y para el nuevo 10. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. Lo mismo, se viene a repetir esta potencia, tanto como para el viejo como para el nuevo. Vendrá a ser 15 megavoltios amperes. Entonces 15 sobre 15. Ahora verificamos el valor de las otras dos secuencias. El negativo es 49% y en el neutro es 105. 49 y 105 para las otras dos secuencias, para el negativo y para el neutro. Y de ahí los voltajes y las potencias, sus valores se mantienen. Sacan con la calculadora y les va a dar en la secuencia positiva del generador número 4, imaginario 0,18 puntos por unidad. En el negativo nos dará, en la secuencia negativa del generador número 4 nos dará imaginario 0,49 puntos por unidad. Y en la secuencia neutra nos dará imaginario 105 puntos por unidad. Ya terminamos entonces de nuestros generadores. Ahora pasamos a los cálculos de los transformadores. Tenemos que sacar el cálculo de los 4 transformadores que tenemos en nuestro gráfico. 1, 2, 3, 4. 4 transformadores. Ahora bien, aplicamos la fórmula que sería X de transformador 1 nuevo puntos por unidad, que será igual al imaginario multiplicado por la secuencia que está en porcentaje, es por eso que es dividido entre 100, multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo sobre la potencia del transformador 1 viejo. ¿Listo? Comenzamos con nuestra secuencia positiva. El imaginario, verificamos la secuencia en el transformador número 1, en la secuencia positiva es 8%. 8 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo.
¿Cuál sería este voltaje del transformador 1 viejo? Es el que tenemos en nuestro gráfico, que vendría a ser el voltaje 1. Este es nuestro voltaje viejo del transformador 1. Es 10 kilovoltios. Reemplazamos 10 kilovoltios sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. ¿Y cuál es el voltaje del transformador 1 nuevo que sacamos? Es el que tenemos en nuestro punto número 1, el voltaje base, que en este caso es 10 kilovoltios. Entonces reemplazamos 10 y, como lo dicta la fórmula, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo. ¿Cuál sería nuestra potencia del transformador 1 nuevo? Es el que tenemos en nuestro punto número 1, en nuestros valores base, la potencia base, que en este caso sería 15 megavoltios amperes. Reemplazamos 15 sobre la potencia del transformador 1 viejo. Como les había dicho, los valores viejos son los que están en el gráfico. Nos vamos al transformador 1 y verificamos los datos, y aquí está la potencia del transformador 1 viejo, que vendría a ser 20 megavoltios amperes. Reemplazamos y nos va a quedar 20, 15 sobre 20 en la potencia. Ahora bien, ya tenemos entonces el cálculo de nuestra secuencia positiva. Tenemos que hacer lo mismo para las otras dos secuencias, que sería la negativa y la neutra. Verificamos los datos de las secuencias en el negativo y en el neutro, y vemos que en la secuencia negativa para el transformador número 1 es 8% y para el neutro es 40%. Entonces, reemplazamos. En la secuencia negativa se mantiene 8% y en el neutro vendría a ser 40%. Entonces, sacamos los resultados con la calculadora y en la secuencia positiva del transformador 1 nos dará imaginario 0,06 puntos por unidad. En la secuencia negativa para el transformador número 1 nos dará imaginario 0,06 puntos por unidad. Y en la secuencia neutra para el transformador número 1 nos dará como resultado imaginario 0,3 puntos por unidad. Pasamos al transformador número 2. Aplica la misma fórmula. X del transformador número 2, nuevo, puntos por unidad, será igual al imaginario del transformador 2, que está en porcentaje, es por eso que es dividido entre 100, multiplicado por los voltajes elevado al cuadrado y las potencias respectivas. ¿Listo? Entonces, comencemos. Verificamos la secuencia. Vamos al gráfico y vamos al transformador número 2. Verificamos la secuencia. En el transformador 2 la secuencia positiva es 8%. Entonces, 8% imaginario por 8% sobre 100, como está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del transformador 2 viejo. ¿Y cuál es el voltaje del transformador 2 viejo? Verificamos. Este aquí, el voltaje número 3. ¿Y cuánto es esto? Es 69. 69 es el voltaje del transformador 2 viejo sobre el voltaje del transformador 2 nuevo. ¿Y cuál es ese voltaje del transformador 2 nuevo? Es el que sacamos en nuestras tensiones base. En este caso lo hallamos en el transformador número 1. Es este de aquí. Como viene la línea, o sea, el voltaje del punto 2 hasta el punto 3, del punto 3 hasta el 7 y del mismo punto 2 baja hasta el punto 6. Entonces ese sería nuestro voltaje del transformador 2 nuevo. Ese sería nuestro valor. ¿Cuánto es el valor que sacamos? Es 69 kilovoltios. Reemplazamos 69 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo. ¿Cuál es la potencia del transformador 2 nuevo? Es el que sacamos en nuestro punto número 1, que vendría a ser nuestra potencia base. En este caso es 15 megavoltios amperes. 15 sobre la potencia del transformador 2 viejo. Nos vamos al gráfico, buscamos el transformador número 2 y el valor, la potencia vieja del transformador número 2 es este de aquí. Potencia del transformador número 2 es igual a 20 megavoltios amperes. Reemplazamos 20 megavoltios amperes. Y listo, ahora los mismos datos de los voltajes y de las potencias se mantienen. Lo único que va a cambiar va a ser el valor de la secuencia, que eso vamos a verificar viendo nuestro gráfico. En la secuencia negativa para el transformador número 2 es 8% en la secuencia negativa y en la neutra es 40%. Entonces, para el negativo será 8% y para el neutro será 40%. Sacamos con la calculadora y en la secuencia del transformador número 2 nos dará
La secuencia positiva nos dará imaginario 0,06 puntos por unidad. En la secuencia negativa para el transformador 2 nos dará imaginario 0,06 y en el neutro nos dará imaginario 0,3 puntos por unidad. Ya terminamos el transformador número 2. Ahora pasamos al transformador número 3. La misma fórmula para el transformador número 3, imaginario por X, la secuencia que está en porcentaje sobre 100 multiplicado por los voltajes y las potencias. El voltaje está elevado al cuadrado y las potencias no. Entonces siempre comenzamos con la secuencia positiva. X, el transformador número 3, nuevo, puntos por unidad, será igual al imaginario. Nos vamos al transformador número 3, está aquí, y verificamos la secuencia positiva. ¿Cuánto es? Es 8%. 8% sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador número 3 viejo. ¿Y cuál es ese voltaje? El transformador número 3 viejo es el que tenemos en nuestro gráfico. En este caso es el voltaje 5 y el voltaje 5 vale 10 kilovoltios. Reemplazamos 10 kilovoltios sobre el voltaje del transformador 3 nuevo. ¿Y cuál es el voltaje del transformador 3 nuevo? Es el que tenemos en nuestro punto número 1, nuestro voltaje base. En este caso el voltaje base es 10 kilovoltios. 10 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 3 nuevo. En este caso la potencia del transformador 3 nuevo es el que tenemos en nuestro punto número 1. Es la potencia base, perdón. La potencia base que vendría a ser 15 megavoltios amperes. Potencia base es igual a 15 megavoltios amperes. Reemplazamos 15 sobre la potencia del transformador 3 viejo. Nos vamos al gráfico, buscamos la potencia del transformador 3. Esta es la potencia vieja, que vendría a ser 20 megavoltios amperes. Reemplazamos 20. Ahora hacemos lo mismo para las otras dos secuencias, pero verificando los valores de la secuencia. En este caso, en el negativo se mantiene 8% la secuencia en el negativo y en el neutro cambiaría con 40%. Entonces, 8 y 40. Sacan los resultados con su calculadora y les va a dar que en la secuencia positiva para el transformador número 3 nos dará imaginario 0,06 puntos por unidad. En la secuencia negativa para el transformador número 3 nos dará imaginario 0,06 puntos por unidad. Y en la secuencia neutra para el transformador 3 nos dará imaginario 0,3 puntos por unidad. Ahora pasamos al transformador número 4 y el último. La misma fórmula, X de transformador 4, nuevo, puntos por unidad, será igual al imaginario. En secuencia, que la secuencia está en porcentaje, por eso es que es dividido entre 100, junto con multiplicado por los voltajes, el voltaje elevado al cuadrado y las potencias respectivas del transformador número 4. Entonces, comenzamos con la secuencia positiva siempre. Verificamos cuánto vale, nos vamos al transformador número 4 y verificamos el valor de la secuencia positiva. Nos dice que vale la secuencia positiva del transformador número 4, 8%. Reemplazamos imaginario multiplicado por 8 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 4 viejo. Nos vamos al gráfico y verificamos. El voltaje viejo vendría a ser el voltaje 7 y vemos que vale 69 kilovoltios. 69 kilovoltios sobre el voltaje del transformador 4 nuevo. ¿Y cuál vendría a ser ese voltaje de transformador 4? ¿Cuál vendría a ser el voltaje de transformador 4 nuevo? Es el que sacamos aquí en el transformador 1. En este caso es el voltaje base 7. Entonces sería 69 kilovoltios. Reemplazamos 69 multiplicado por la potencia del transformador 4 nuevo. ¿Y cuál es la potencia del transformador 4 nuevo? Es el que tenemos en nuestro punto número 1, que vendría a ser la potencia base, que es 15 megavoltios amperes. Reemplazamos 15 megavoltios amperes sobre la potencia del transformador 4 viejo. ¿Y cuál es la potencia vieja del transformador 4? Es el que tenemos en nuestro gráfico, que en este caso es 20 megavoltios amperes. 20. Ahora copiamos y cambiamos la secuencia dependiendo cuánto sea el valor en el gráfico. En el negativo es 8% y en el neutro es 40%.
Ahora ustedes sacan con la calculadora y les va a dar en la secuencia positiva para el transformador número 4, imaginario 0,06 puntos por unidad. En la secuencia negativa nos va a dar imaginario 0,06 puntos por unidad. Y en la secuencia neutra nos dará imaginario 0,3 puntos por unidad. Y ahí terminamos los transformadores. Ahora tenemos que pasar a los cálculos de las líneas, porque como vimos tenemos en el gráfico tenemos 1, 2, 3, 4 líneas tenemos, en las cuales la línea 1 y la línea número 1 y la línea número 3 tienen la misma distancia y la línea 2 y la 4 también tienen la misma distancia. En este caso la línea 1 y la línea 3 son 100 kilómetros y la 2 y la 4 son 10 kilómetros. Entonces la fórmula nos dice que viene a ser la resistencia de la longitud multiplicado por el imaginario, todo eso multiplicado por la distancia o longitud de la línea. ¿Listo? Ahora pasamos a la línea número 1. Como les había dicho al inicio de la auxiliatura, los valores que tenemos en la línea número 3 vienen a ser los mismos para la línea 2, la 4 y la número 1. En el orden de la resistencia y la longitud, a eso me refiero. ¿Listo? Es que no me dio el espacio para copiarlo aquí. Entonces, vamos a la línea número 1 y verificamos. ¿Cuánto es la...? Tenemos que multiplicar la resistencia de la longitud que tiene su imaginario por la distancia. Vamos y vemos que la resistencia de la longitud de la secuencia de la línea 1 en secuencia positiva es 0,3 ohmios sobre kilómetro. Entonces, imaginario 0,3 ohmios sobre kilómetros multiplicado por la longitud o distancia, que en este caso la línea número 1 equivale a 100 kilómetros. Por 100 kilómetros. Ahora bien, tenemos que ver qué impedancia vamos a usar. En este caso yo estoy usando la impedancia base 2, porque como les dije viene del punto número 2 hasta el punto número 3. Está la línea 1 entre el punto 2 y número 3. Del punto 3 baja hasta el 7 y del punto 2 baja hasta el 6. Entonces viene a ser lo mismo, nomás esa impedancia es la que vamos a ocupar. Ustedes se van a su impedancia y van al transformador número 1. Y ustedes si quieren pueden ponerle, perdón, a la impedancia. Y ustedes si quieren pueden poner impedancia base 3 o impedancia base 6 o 7. El resultado siempre va a ser el mismo, va a ser 317,4 ohmios. Y en este caso yo le puse impedancia base 2, que vendría a ser 317,4 ohmios. Ustedes le pueden poner 7 o 6, cualquiera. Es el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, verificamos y tenemos, como comenzamos en la secuencia positiva, tenemos que también sacar para la secuencia negativa y la neutra. Y lo único que va a cambiar va a ser la resistencia, el valor de la resistencia y la longitud. Después la distancia y la impedancia se van a mantener. Volvemos a nuestro gráfico y verificamos los datos. La secuencia positiva es 0,3. Está bien. La secuencia negativa es 0,3. Se mantiene. Y en el que va a cambiar es en el neutro, que va a ser 1,5 ohmios kilómetro. Entonces verificamos 0,3 en la secuencia negativa para la línea 1, en la neutra 1,5, está bien. Ya tenemos entonces las tres secuencias, ahora tenemos que sacar el resultado con la calculadora. Entonces, para la línea 1 en secuencia positiva nos va a dar el resultado imaginario 0,9451. En el negativo para la secuencia negativa para la línea 1 nos va a dar imaginario 0,09451 puntos por unidad. Y en el neutro nos va a dar para la línea número 1 imaginario 0,4725 puntos por unidad. Entonces, pasamos a la línea número 2. La línea número 2, ¿cuánto es? 10 kilómetros. Entonces, la misma fórmula. Comenzamos con la secuencia positiva. La resistencia y la longitud multiplicado por el imaginario, entre paréntesis, todo eso multiplicado por la longitud. En este caso es de la línea número 2, la distancia de la línea número 2. Sobre la impedancia base 2. Ya habíamos dicho que vamos a usar la impedancia base 2. O bueno, yo le puse base 2. Ustedes pueden ponerle base 6 o 7, dependiendo de ustedes. Este que estamos usando. Entonces, seguimos. La distancia 2 de la línea número 2 sobre la impedancia base 2. Entonces reemplazamos datos. Como estamos en secuencia positiva,
Verificamos la resistencia de la longitud en secuencia positiva, es 0,3 ohmios sobre kilómetro. Está bien. Imaginario 0,3 ohmios sobre kilómetro. Multiplicado por la distancia de la longitud número 2. ¿Cuánto es la distancia? Es 10 kilómetros. 10 kilómetros sobre la impedancia base 2. Y aquí la tenemos que es 317,4 ohmios. Ahora lo mismo, como hicimos para la secuencia positiva, tenemos que aplicar para el negativo y para el neutro. Lo único que va a cambiar es la resistencia de la longitud que vamos a verificar. Verificamos la resistencia de la longitud. En el negativo es 0,3, también se mantiene, y en el neutro es 1,5. Entonces es en ese el que va a cambiar. Entonces 0,3 para el negativo y para el neutro será 1,5. ¿Listo? Ahora sacan con su calculadora y les va a dar los resultados. Nos va a dar para la línea número 2 en secuencia positiva, nos va a dar imaginario 0,00945 puntos por unidad. En la secuencia negativa para la línea número 2 nos dará imaginario 0,00945 puntos por unidad. Y para el neutro, para el de la línea número 2 nos dará imaginario 0,4725 puntos por unidad. ¿Listo? Ya acabamos la línea número 2. Ahora pasamos a la línea número 3. Un ratito. Ya, seguimos. Para la línea número 3 entonces sería la resistencia de la longitud. Estamos comenzando con la secuencia positiva. Resistencia de la longitud multiplicado por el imaginario. Todo esto multiplicado por la distancia de la línea número 3 sobre la impedancia base 2. Entonces, verificamos la resistencia de la longitud en secuencia positiva. Es 0,3 ohmios sobre kilómetro. 0,3, imaginario 0,3 ohmios sobre kilómetro. Multiplicado por la distancia o longitud, verificamos. La línea 3 es 100 kilómetros. 100 kilómetros sobre la impedancia base 2 que vendría a ser 317,4 ohmios. 317,4 ohmios. Y lo mismo, copiamos las mismas fórmulas, todo lo demás para las otras dos secuencias. Lo único que va a cambiar va a ser el valor de la resistencia de la longitud, que eso lo vamos a comprobar viendo el gráfico. ¿Cuánto vale la resistencia de la longitud para la secuencia negativa de la línea número 3? 0,3 ohmios. Y para el neutro será 1,5 ohmios sobre kilómetro. Entonces, para la secuencia negativa en la línea número 3, imaginario 0,3 ohmios sobre kilómetros. Y en el neutro será imaginario 1,5 ohmios sobre kilómetro, multiplicado por las distancias correspondientes a longitud, sobre la impedancia base. En este caso la impedancia base, estamos usando la impedancia base 2, que sería 317,4 ohmios. Sacan con su calculadora y les dará en la secuencia positiva para la línea número 3, imaginario 0,09451 puntos por unidad. Para la secuencia negativa nos dará imaginario 0,09451 puntos por unidad. Y para el neutro de la línea número 3 nos dará imaginario 0,4725 puntos por unidad. Ahora bien, nos vamos al cálculo de la última línea que nos queda. En este caso es la línea número 4, que dice que su distancia es de 10 kilómetros. Entonces aplicamos la fórmula x de la línea número 4, nuevo puntos por unidad será igual a la resistencia de la longitud multiplicado por el imaginario. Todo esto entre paréntesis multiplicado por la distancia o longitud de la línea número 4 sobre la impedancia base 2. Entonces verificamos la resistencia de la longitud de las secuencias positiva, negativa y la neutra. Comenzamos con la secuencia positiva y la resistencia de la longitud es 0,3 ohmios sobre kilómetro. Entonces, imaginario 0,3 ohmios sobre kilómetros multiplicado por la longitud o distancia de la línea número 4, en este caso es 10 kilómetros, por 10 kilómetros sobre la impedancia base 2. Vamos a la impedancia y esto vale 317,4 ohmios. 317,4 ohmios. Copiamos todo
Solo que vamos a cambiar las secuencias, el valor de la resistencia de la longitud es lo único que va a cambiar. De ahí todo lo demás se mantiene para las otras dos secuencias. En el negativo la resistencia de la longitud es 0,3 ohmios sobre kilómetro y en el neutro es 1,5 ohmios sobre kilómetro. Imaginario 0,3 ohmios sobre kilómetros en la secuencia negativa y en el neutro es imaginario 1,5 ohmios sobre kilómetro. Sacan con la calculadora y esto nos va a dar para la línea número 4 en secuencia positiva, nos dará imaginario 0,00945 puntos por unidad. En el negativo nos dará imaginario 0,00945 puntos por unidad. Y en el neutro nos dará imaginario 0,04725 puntos por unidad. Con eso acabamos nuestros cálculos de valores por unidad de los generadores, de los transformadores y de nuestras líneas correspondientes. Ahora nuestro paso número 5 vendría a ser el cálculo de armar nuestros circuitos equivalentes correspondientes. Para eso tenemos que comenzar con la secuencia positiva. Comenzamos con la secuencia positiva, luego la negativa y luego la neutra. Pueden armar ustedes sus gráficos, o sea, su circuito equivalente solo en la secuencia positiva y usar solo las fórmulas de esa misma y no tener que copiar los gráficos para no atrasarse por si acaso. Todos los gráficos que hagamos en el circuito equivalente de la secuencia positiva se pueden usar para el negativo, pero solo pueden copiar las fórmulas y no los gráficos para no atrasarse en el examen. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar entonces. Comenzamos armando entonces el circuito equivalente para la secuencia positiva. Vamos al gráfico y verificamos todo lo que tenemos. Vamos a comenzar entonces con el generador número 1. Vamos comenzando, recuerden, con la secuencia positiva. Entonces comenzamos con el generador 1. Armamos nuestro punto del punto, armamos el generador número 1, X del generador número 1. Llega hasta el punto número 1, este es nuestro punto número 1, donde se encuentra nuestro cortocircuito. Del punto número 1 está el transformador número 1. Está el X del transformador 1. De ese transformador 1 está el punto número 2, que sería este de aquí. Este sería el punto número 2. Y de ese punto número 2 sigue y tenemos una resistencia de longitud que sería de la línea número 1. ¿Listo? Aquí está nuestra X de la línea número 1. De esa línea número 1 sigue. De esa línea número 1 sigue hasta llegar al punto número 3. Que vendría a ser nuestro punto número 3. Del punto número 3 llega al transformador 2. Que este sería el transformador 2. Y del transformador número 2, aquí está un punto que sería el punto número 4. Yo no le puse esos puntos de ustedes, si quieren le colocan, si no, no para guiarse, ¿listo? Entonces, sigue el punto número 4. Como pueden verlo aquí, estaría el punto número 4 hasta llegar al generador número 2. Bien, aquí el cable nodo. Ahora volvemos donde está la línea número 1. De esa línea número 1, exactamente en el punto número 2, exactamente en este punto número 2, baja y tenemos una distancia de la línea o una línea número 2. De esa misma línea seguimos y está la línea número 3. Y de esta misma línea número 1, exactamente en el punto número 3, baja y está la línea número 4. Ya tenemos todo lo que está aquí adentro. ¿Listo? Ahora del punto número 6, desde aquí, viene y está el transformador número 3. Aquí está nuestro transformador número 3. De ese transformador número 3 está aquí nuestro punto número 5. Este punto número 5 sigue y está nuestro generador número 3. Aquí está X del generador 3. ¿Listo? Ahora, vamos y buscamos desde el punto número 7, que vendría a ser este punto de aquí, que está entre la línea 3 y la línea 4. Del punto número 7 sigue hasta llegar al X del transformador número 4, este transformador 4, hasta tocar el punto número 8, que vendría a ser este aquí, el punto número 8, estaría aquí. Y del punto número 8 sigue y está el X del generador número 4. ¿Listo? Una vez que tengan armado todo esto, ustedes tienen que
en colocar un cable o nodo donde estará su punto a tierra. En este caso yo lo puse el cable o el punto a tierra en el lado izquierdo, pero mi cable lo puse aquí arriba. Y aquí está mi punto a tierra. Otra forma, si ustedes quieren hacerlo o como gusten, podría ser que, a ver, sería esto hacia acá, esto está abajo. A ver, ¿cómo era esto? Sería este cable hasta aquí abajo, este otro está acá abajo, este cable de arriba baja, el otro está abajo. Pongo mi punto a tierra aquí abajo. Baja, el cable lo voy a poner acá abajo y mi punto a tierra sería aquí abajo. Así podrían armarlo si gustan de esa forma. Pero en este caso yo el cable lo puse abajo, mi punto a tierra lo puse a la izquierda y mi cable está hacia arriba. Pero esta sería otra forma de que ustedes pueden armar el circuito equivalente. ¿Listo? Es cuestión de cada uno, como les dije. Listo, entonces pongo un cable o nodo hacia arriba y mi punto a tierra estará en el lado izquierdo. Ahora bien, tengo que analizar qué es lo que puedo, cómo puedo reducirlo. Verifico y veo que el X del generador 3 y el X del transformador 3 están en serie. Esto puedo reducirlo y me va a quedar en serie. El X del transformador 2 y el X del generador 2 también puedo reducirlo, esto me va a quedar en serie. Y el X del transformador 4 y el X del generador número 4 también están en serie. Y lo puse como ZB, ZC y ZA. ¿Listo? Entonces, comenzamos con el ZA. ZA será igual al X del transformador 2, que esto será igual al X más el X del generador 2. Y estamos usando las secuencias positivas. ¿Listo? Vamos a traerlos aquí de una vez todos los valores, creo. No, directamente aquí no. ¿Listo? Entonces, tenemos que reemplazar los datos con los valores de la secuencia positiva. X del transformador 2 en secuencia positiva, vamos a los transformadores, buscamos el transformador número 2, es imaginario 0,06. Imaginario 0,06, el transformador 2 en secuencia positiva, más X del generador 2 en secuencia positiva, vamos al generador número 2, aquí está, y nos dice que es imaginario 0,18. Imaginario 0,18. Sacamos eso con la calculadora, o sea, esa suma, y nos da imaginario 0,24 puntos por unidad en el ZA. Ahora, pasamos al ZB, que vendría a ser el X del transformador número 4 más el X del generador 4, ambos en secuencia positiva, de solo valores positivos. Vamos a los transformadores, buscamos el número 4, el transformador 4, y en secuencia positiva el transformador 4 vale imaginario 0,06. Entonces, imaginario 0,06 más X del generador 4, buscamos el generador número 4, que está. En secuencia positiva será imaginario 0,18 puntos por unidad. Imaginario 0,18 puntos por unidad. Esto nos dará, si lo suman, imaginario 0,24 puntos por unidad. Ahora pasamos al ZC, que el ZC es X del generador 3 en secuencia positiva. Vamos al transformador número 3, buscamos la secuencia positiva y nos dice que vale imaginario 0,18 puntos por unidad. Imaginario 0,18 más X del transformador 3, vamos al transformador número 3 y buscamos el valor en la secuencia positiva y nos dice que es imaginario 0,06 puntos por unidad. Imaginario 0,6. Entonces, esto se nos dará imaginario 0,24. ¿Listo? Un ratito. Ya, volví. Entonces, estábamos aquí en el X del transformador número 3.
La secuencia positiva es imaginario 0,06. Imaginario 0,06 nos dará el ZC imaginario 0,24 puntos por unidad. Ahora esto nos va a quedar ZA, ZB y esto nos va a quedar ZC. Entonces, copiamos nuestro cable, nos va a quedar nuestra puesta a tierra aquí en el lado izquierdo, nos va a quedar el X del generador 1, nos va a quedar nuestro cortocircuito que está en el punto número 1. Esto nos queda el transformador 1, nos van a quedar las 4 líneas correspondientes, nos va a quedar aquí abajo el ZC. Y lo que reducimos también, el ZA, el ZB y el ZC, como lo podemos ver aquí. Ahora bien, yo lo puedo dejar aquí el ZA y el ZB, pero también puedo moverlo. Lo voy a mover básicamente así. De este punto hasta este punto lo estoy dejando. ¿Listo? Y aquí puedo hacer una conversión delta estrella. En este caso me va a quedar la conversión delta estrella, ZA, ZB y la línea 4. Con esto voy a hacer la conversión delta estrella. Entonces adentro me va a quedar Z1, Z2 y Z3. Entonces vamos a comenzar con el R1. Esta cosa sería Z. Una vez que reduzca todo esto, el ZA, el ZB y la línea número 4 son los que van a desaparecer. Solo me van a quedar lo que tengo adentro. En este caso sería el Z1, el Z2 y el Z3. ¿Listo? Solo lo que está en verde me va a quedar aquí adentro. Lo demás va a desaparecer. Entonces aplico comienzo con esta fórmula de la izquierda, de izquierda a derecha. Con el R1, luego R2 y luego R3. En este caso será Z1. Entonces, el Z1 en la conversión delta estrella me va a quedar que es igual al X de la línea número 4 multiplicado por ZA sobre la sumatoria de ZA más X de la línea número 4 más ZB. Todos son valores positivos, o sea, de la secuencia positiva. Entonces, X de la línea 4 en secuencia positiva, busco la línea número 4 en secuencia positiva me dice que es imaginario 0,00945. Entonces reemplazo imaginario 0,00945 multiplicado por el ZA. Y el ZA es el que justamente saqué aquí arriba, que es imaginario 0,24. Sobre ZA, aquí lo tengo ya cuánto vale el ZA, aquí arribita, es imaginario 0,24 más X de la línea 4 en secuencia positiva, aquí también lo tengo, directamente lo vuelvo a copiar acá abajo, más el ZB. Buscamos el ZB y nos dice que vale imaginario 0,24. Ahora sacan con su calculadora y el resultado que les dará es imaginario 0,004633. Ahora pasamos al Z2. En este caso el Z2 será ZA multiplicado por el ZB sobre ZA más X de la línea 4 más el ZB. Que vendría básicamente, que es lo mismo que tenemos aquí abajo, simplemente ustedes lo vuelven a copiar. Entonces, ¿cuánto vale el ZA? Lo tenemos aquí arriba que es imaginario 0,24 multiplicado por el ZB que también es imaginario 0,24 sobre ZA más X de la línea 4 más ZB que es lo que tenemos en el Z1. Directamente ustedes lo copian nomás lo que está. Es el mismo nomás, es lo mismo. Entonces sacan el resultado con su calculadora y les dará imaginario 0,1176. ¿Listo? Ahora bien, pasamos al R3 o en este caso sería el Z3. Que será X de la línea 4 multiplicado por el ZB. Y justamente lo tenemos acá X de la línea 4 en secuencia positiva, que será imaginario 0,00945 multiplicado por el ZB. Y el ZB también lo tenemos aquí arriba, que sería imaginario 0,24 sobre ZA más X de la línea número 4 más el ZB, que es lo que tenemos en el denominador de los otros dos Z, Z1 y Z2. Y lo vuelven a copiar lo mismo. Entonces esto les dará como resultado imaginario 0,004633. ¿Listo? Ahora el X de la línea 4 va a desaparecer, el Z va a desaparecer y este ZB también va a desaparecer. Entonces solo nos va a quedar Z1, Z2 y Z3. ¿Listo? Entonces seguimos, nos va a quedar entonces, comenzamos nuestro X del generador 1, nos va a quedar esto, nos va a quedar el cortocircuito, el que se encuentra en el punto número 1. Nos va a quedar X de transformador número 1 y nos va a quedar la línea número 2 y la línea número 1 y la línea número 3. En este caso Z1 va a pasar acá arriba, nos va a quedar la línea 1 y Z1
El Z2 lo estoy subiendo aquí arriba donde está mi cable o nodo. Pueden moverlo ustedes si gustan, depende de cada uno. Y abajo me va a quedar la línea número 3 y el Z3. ¿Listo? El Z2 lo estoy subiendo aquí arriba. De ahí de la línea número 2 me va a quedar el ZC. Y ustedes colocan el punto a tierra que está en el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces verifico qué es lo que tengo. Me queda la línea 1 y el Z1 en serie. Y la línea 3 y el Z3 en serie. Entonces, yo le puse que la línea 1 y el Z1 es ZD y la línea 3 y el Z3 es ZE. Entonces, el ZD será X de la línea 1 más el Z1. Voy a la línea número 1 y busco la secuencia positiva, que en este caso es imaginario 0,09451. Entonces, imaginario 0,09451 más el Z1 que nos dio imaginario 0,004633. Entonces suman eso con la calculadora y nos va a dar imaginario 0,09913. Ahora bien, el ZE nos dice que es la línea número 3 más el Z3. Voy a la línea número 3 en secuencia positiva, verifico y nos da en la línea número 3 imaginario 0,09451. Imaginario 0,09451 más el Z3, que lo tenemos aquí, que sería imaginario 0,004633. Sumo eso con la calculadora y nos va a quedar imaginario 0,09913. ¿Listo? Ahora bien, reduzco esto y nos va a quedar una conversión, otra conversión delta estrella. Lo mismo. Nos va a quedar en el ZD, no, lo reducimos, nos va a quedar el ZD, el ZE y la línea número 2. Y por eso podemos hacer una conversión delta estrella. Esta misma. Entonces, a ver. Aplicamos entonces una transformación delta estrella y nos va a quedar ZD, ZE y la línea 2. Entonces, nos va a quedar Z4, Z5 y Z6. En este caso, va a desaparecer el ZD, el ZE y la línea número 2. Y todo lo que tenemos aquí adentro es lo que se va a mantener luego de esta reducción. ¿Listo? Entonces, seguimos. Nos va a quedar entonces, una vez reducido esto, el X del generador 1, su cortocircuito correspondiente, el transformador número 1, la línea número 2, nos queda aquí el ZD, nos queda la línea número 2 baja, nos queda el ZE y nos queda el Z2 arriba, en este cable de aquí arriba, y el punto a tierra. Y de la línea número 2 sigue y está el ZC. ¿Listo? Entonces aplicamos la transformación delta estrella, nos va a quedar entonces que el Z4 será igual al X de la línea número 2 multiplicado por el ZD. Entonces vamos a la línea número 2, buscamos la secuencia positiva y nos dice que es imaginario 0,00945. Imaginario 0,00945 multiplicado por el ZD. Buscamos cuánto vale el ZD, es el que sacamos aquí arriba. El ZD vale imaginario 0,09913 sobre X de la línea número 2 en secuencia positivo. ¿Cuánto es? Lo tenemos aquí arriba. Es imaginario 0,00945 más el ZD, que vale imaginario 0, el Z, no, aquí está mal, imaginario 0,0 que vamos a poner. Entonces el ZD nos va a quedar imaginario 0,09913. ¿Listo? Y el, ¿qué se llama esto? Y el ZE nos va a quedar también imaginario 0,09913. ¿Listo? Entonces este denominador va a ser para los otros del Z5 y para el Z6 el mismo. ¿Listo? Lo que va a cambiar es lo que tenemos arriba. Entonces, ustedes sacan con su calculadora esto y les va a dar imaginario 0,00451 para el Z número 4. Para el Z número 5 será ZD multiplicado por ZE. Estamos comenzando igual aquí de izquierda a derecha, por si acaso. Estamos comenzando con R1 que sería Z4, R2 que sería Z5 y R3 que sería el Z6.
Entonces, Z5 será igual a ZD multiplicado por ZE sobre X de la línea 2 más ZD más ZE. Todo esto en secuencia positiva. ¿Cuánto vale el ZD? Aquí lo tenemos. El ZD vale imaginario 0,099913 multiplicado por el ZE. ¿El ZE cuánto vale? Imaginario 0,09913 sobre todo lo que tenemos en aquí abajo, en esta parte de aquí abajo, que sería lo mismo, imaginario 0,0995, todo lo mismo lo vuelven a copiar. Entonces el valor de Z5 nos dará imaginario 0,0473. Ahora pasamos al Z6. En este caso el Z6 será igual al X de la línea número 2 multiplicado por el ZE sobre todo lo que tenemos aquí abajo. Pero ya sabemos cuánto vale el X de la línea 2 en secuencia positiva, que es el que sacamos en el Z4 y lo tenemos el valor justamente aquí arriba. Entonces copiamos imaginario 0,00945 multiplicado por el ZE. ¿Cuánto vale el ZE? Lo tenemos aquí. Imaginario 0,09913 sobre todo lo que tenemos aquí abajo en el Z5 y en el Z4. Es lo mismo. Se copia lo mismo tal y como está. Entonces esto nos dará, en el Z número 6, nos dará imaginario 0,00451. ¿Listo? Este ZD desaparece, la X de la línea 2 desaparece y el Z desaparece. Todo lo que tenemos aquí adentro que está en color verde es lo que se va a mantener una vez reducido de delta estrella. Entonces, nos quedará el X del generador número 1, nos quedará el cortocircuito que se encuentra en el punto número 1, nos quedará el X del transformador número 1, nos quedará el Z4, y ahora este Z número 2 lo voy a subir aquí arriba, porque aquí va a venir el Z número 5, y esto me va a quedar también en serie. Ahora bien, aquí abajo me va a quedar el ZC y este Z6 también va a caer aquí abajo. Entonces esto me van a quedar en serie. Me va a quedar el ZC con el Z6 en serie, el transformador 1 y el Z4 en serie y el Z2 y el Z5 también en serie. Entonces empiezo a reducir. Comienzo con el ZG, que sería el Z2 más el Z5. ¿Listo? Buscamos el Z2 y el Z5. Listo, ya, así. ¿Cuánto vale el Z2? Vale imaginario 0,1176. Imaginario 0,1176 más el imaginario del Z5. Aquí lo tenemos el Z5. El Z5 vale imaginario 0,0473. Sacan esa suma y el ZG les va a dar que vale imaginario 0,1649. Pasamos al ZH, que sería el transformador 1 y el Z4. El ZH será X del transformador 1, vamos al transformador número 1 y buscamos la secuencia positiva. Es imaginario 0,06. Imaginario 0,06 más el Z4. ¿Cuánto vale el Z4? Lo tenemos aquí arriba. Nos dice que es imaginario 0,00451. Sumamos esto y nos dará como resultado que el ZH vale imaginario 0,0645. Ahora pasamos al ZF, que el ZF vendrá a ser el ZC más el Z6, como está en serie. Ahora, el ZF, el ZC, ¿cuánto vale el ZC? Vamos a buscar el ZC. Aquí está el ZC, es imaginario 0,24. Imaginario 0,24 más el Z6. Aquí lo tenemos el Z6. ¿Cuánto vale el Z6? Imaginario 0,00451. Sumamos esto y el ZF nos dará que vale imaginario 0,2445. ¿Listo? Ahora, esto se va a quedar uno solo, el ZG, nos va a quedar el ZH y nos va a quedar el ZF. Entonces, armamos el generador 1, el cortocircuito, sigue, nos queda el ZH, aquí arriba nos va a quedar el ZG y abajo nos va a quedar el ZF. Ahora, ustedes no se van a olvidar de colocar el cable junto el cable y el puesto a tierra, por favor, ¿listo? No se olviden colocar el puesto a tierra en ninguno de los gráficos. Entonces, una vez reducido esto, nos va a quedar el ZG y el ZF en paralelo.
no podemos hacer nada aquí porque está justamente el cortocircuito aquí en el medio. Entonces nos va a quedar el ZG y el ZF en paralelo. Yo le puse que esto es el ZJ. ¿Listo? Ahora, como está en paralelo, va a ser ZG multiplicado por ZF sobre el ZG más ZF. ¿Cuánto vale el ZG? Buscamos el ZG imaginario 0,1649 multiplicado por el ZF, que el ZF es imaginario 0,2445. Y abajo es lo mismo que arriba, solo que se suma. Sacamos esa multiplicación y suma y nos va a quedar imaginario, que el ZJ vale imaginario 0,09848. Ahora, lo reducimos y nos va a quedar entonces el ZH. Vamos a dejar entonces, o vamos a hacer desaparecer este cable. Nos va a quedar simplemente el ZJ, que lo vamos a poner aquí abajo. Nos va a quedar entonces nuestra puesta a tierra, nos va a quedar el generador número 1, el cortocircuito correspondiente y el ZH. Y como se redujeron estos dos, nos va a quedar el ZJ. Aquí está el ZJ. Entonces, esto no va a quedar en serie, nos va a quedar nuestra puesta a tierra, el generador 1, el cortocircuito, el ZH y el ZJ aquí abajo. Entonces nos va a quedar el ZH y el ZJ en serie y yo puse que esto vale a ZK. Entonces el ZK será igual al ZJ más el ZH. ¿Cuánto vale el ZJ? Imaginario 0,09848 más el ZH. ¿Dónde está el ZH? Buscamos el ZH, que sería imaginario 0,0645. Suman eso y les va a dar como resultado que el ZK es igual a imaginario 0,1629. Recuerden que ahora mismo estamos en el circuito equivalente, cosa que estamos usando solo valores positivos de los transformadores, de los generadores y de las líneas. Ahora bien, me va a quedar esto reducido, nos va a quedar el ZK. Lo voy a volcar y esto me va a quedar en paralelo. Lo voy a volcar y me va a quedar en paralelo. Me va a quedar el generador 1 y me va a quedar el ZK en este lado. Entonces, o es lo mismo que lo deje así echado, pero yo lo volqué. ¿Listo? Entonces me va a quedar el generador 1 y el ZK en paralelo. Y este resultado que voy a sacar será el valor final de mi secuencia. ¿Listo? Entonces yo le voy a poner Z, la secuencia positiva, como está en paralelo de estos dos, como está en paralelo, me va a quedar X del generador 1 multiplicado por el ZK sobre X del generador 1 más el ZK. Nos vamos al generador número 1 y en secuencia positiva nos dice que vale imaginario 0,18. Imaginario 0,18 multiplicado por el ZK, que lo tenemos aquí arriba, es imaginario 0,1629. Y abajo sería lo mismo, solo que se suman. Entonces, el valor final que me va a dar para mi secuencia positiva será imaginario 0,08553 puntos por unidad. ¿Listo? Reducen esto y les va a quedar así una sola línea. La que el cortocircuito, la secuencia positiva y la puesta a tierra. ¿Listo? Con eso terminamos la secuencia positiva, el circuito equivalente en secuencia positiva. Ahora bien, lo que les dije al inicio, si ustedes gustan pueden guiarse con los mismos gráficos, no es necesario que lo vuelvan a copiar, pero si gustan pueden volverlo a copiar para la secuencia negativa. Simplemente, si ustedes quieren pueden copiar la fórmula, o sea, lo que está en serie, en paralelo, las conversiones delta estrella, todo eso pueden copiarlo tal y como está, pero lo único que va a cambiar va a ser que vamos a usar solo los valores negativos, nada más. De ahí todo viene a ser lo mismo, simplemente ustedes van a cambiar y no van a usar los valores positivos, sino los valores de la secuencia negativa. ¿Listo? Eso es lo único que va a cambiar aquí. Entonces, como les había dicho, pueden guiarse con los esquemas del circuito equivalente de la secuencia positiva o no, depende, o si quieren lo vuelven a copiar, eso depende de cada uno, pero se tarda más. Entonces, pasamos a la secuencia negativa y copiamos las mismas fórmulas que tenemos en todos nuestros esquemas. Son las mismas fórmulas, solo que vamos a usar valores negativos. Entonces, ZA será igual al X del transformador 2 más el X del generador 2 en secuencia negativa. Transformador número 2, buscamos la secuencia negativa, imaginario 0,06. Imaginario 0,06 más X del generador número 2.
generador número 2 en valor en secuencia negativa es imaginario 0,49. Imaginario 0,49 y suman eso y nos va a quedar imaginario 0,55. El ZB es X del transformador 4. Buscamos el transformador 4. En secuencia negativa será imaginario 0,06. Imaginario 0,06 más el X del generador número 4. Buscamos el generador número 4. La secuencia negativa del generador número 4 será imaginario 0,49. Imaginario 0,49. Suman esto y el valor del ZB les dará imaginario 0,55. Ahora pasamos al ZC. Sería el X del generador número 3 en secuencia negativa. Buscamos el generador número 3, secuencia negativa. Es imaginario 0,49. Entonces, imaginario 0,49 más X del transformador número 3. Buscamos el transformador número 3 en secuencia negativa y es imaginario 0,06. Imaginario 0,06. Entonces, el valor de ZC, si suman eso, nos dará que vale imaginario 0,55. Ahora pasamos a la transformación delta estrella. Lo mismo. Nos va a quedar X de la línea número 4 multiplicado por el ZA sobre ZA más X de la línea número 4 más el ZB. Solo que aquí vamos a usar puros valores de la secuencia negativa. Entonces vamos a las líneas, buscamos la línea número 4. Y la línea número 4 en secuencia negativa nos dará imaginario 0,00945. Imaginario 0,00945 multiplicado por el imaginario del ZA. ¿Y cuánto vale el ZA? Lo tenemos aquí arriba. Imaginario 0,55. Ahora me dice que esto es ZA. Lo tenemos aquí arriba el ZA. Imaginario 0,55 más X de la línea número 4, que es el que acabamos de sacar aquí arriba y que ya lo buscamos, que sería imaginario 0,00945 más el ZB, que también lo tenemos aquí, que es imaginario 0,55. Entonces todo lo que tenemos aquí abajo se va a repetir para el Z2 y para el Z3. Lo único que tenemos que encontrar es lo que tenemos en el numerador, no en el denominador. Entonces, este resultado del Z1 nos dará imaginario 0,004684. Ahora pasamos al Z2. Como le dije, en el denominador va a ser todo lo mismo para los otros dos Z, para el Z2 y para el Z3. Solo tenemos que ver lo que falta en el numerador. En el ZA, ¿cuánto vale el ZA? Imaginario 0,55 multiplicado por el ZB, que sería imaginario 0,55. Y en el denominador se copia lo que tenemos en el Z1 en la parte de abajo. Lo mismo, imaginario 0,55 y lo demás. Entonces el Z2, su resultado nos dará que vale imaginario 0,27265. Ahora pasamos al Z3. El Z3 es el X de la línea 4, aquí lo tenemos. Sería imaginario 0,00945 multiplicado por el ZB. ¿Y cuánto vale el ZB? Imaginario 0,55. Y todo lo que está aquí abajo, que sería en el denominador, es lo mismo que el Z1 y el Z2. Entonces, el resultado del Z3 nos dará imaginario 0,004684. ¿Listo? Ahora pasamos a una reducción que está en serie, que sería el ZD. El ZD nos dice que es el X de la línea 1 más el Z1. Y vamos entonces a las líneas. Línea número 1 buscamos. Línea número 1 en secuencia negativa nos dice que es imaginario 0,09451. Entonces, imaginario 0,09451 más el Z1, buscamos el Z1, aquí lo tenemos, que sería imaginario 0,004684. Sumamos esto y nos dará como resultado imaginario 0,09919. Pasamos al ZE, que también está en serie. Entonces nos dice que es la línea 3 en secuencia negativa más el Z3. Buscamos la línea número 3 en secuencia negativa y nos dice que es imaginario 0,09451. Imaginario, ¿dónde está? Imaginario 0,09451 más el Z3, que lo tenemos aquí, sería imaginario 0,004684. Entonces el resultado del ZE será imaginario
9.919. Ahora pasamos a hacer una otra transformación delta estrella. Esta vez sería Z4, Z5 y Z6. ¿Listo? Entonces, el Z4 será igual al X de la línea número 2 multiplicado por el ZD sobre X de la línea de la línea 2 más el ZD más el ZE. Buscamos X de la línea número 2 en secuencia negativa. Buscamos la línea número 2 en secuencia negativa y nos dice que es imaginario 0,00945. Entonces, imaginario 0,00945 multiplicado por el ZD. ¿Y el ZD cuánto vale? Imaginario 0,09919. Sobre X de la línea 2 en secuencia negativa, lo tenemos aquí arriba, ¿cuánto vale? Imaginario 0,00945 más el ZD, que lo tenemos aquí, imaginario 0,09919, más el ZE, que también vale imaginario 0,09919. Entonces ya tenemos todos los valores en el denominador y se copian para los otros Z, el Z5 y el Z6. Entonces sacamos el valor del Z4 y nos dice que es imaginario 0,004510. Ahora pasamos al Z5. El Z5 será el ZD multiplicado por el ZE. Entonces, ¿cuánto vale el ZD? El ZD vale imaginario 0,09919 multiplicado por el ZE, que el ZE vale imaginario 0,09919. Y lo que tiene el Z4 en el denominador se copia para el Z5 porque son lo mismo para el Z5 y para el Z6. Son los mismos valores, ¿listo? Entonces, el valor del Z5 será imaginario 0,04733. Ahora pasamos al Z6. El Z6 es la línea 2. Tenemos cuánto va la línea 2 en secuencia negativa, que lo sacamos en el Z4. Imaginario 0,00945 multiplicado por el ZE. ¿Cuánto vale el ZE? Imaginario 0,09919. Sobre todo lo que tiene el denominador el Z5 y el Z4. Es lo mismo. Entonces, el valor para el Z6, esta transformación delta estrella, será imaginario 0,004.510. ¿Listo? Ahora bien, ya quedó reducido esto, nos va a quedar en serie el ZG, el ZH y el ZF, que el ZG será Z2 más Z5. ¿Cuánto vale el Z2? Buscamos cuánto vale el Z2 y nos dice que vale imaginario 0,27265. Imaginario 0,27265 más el Z5, que es el que acabamos de sacar, y el Z5 vale imaginario 0,04733. Entonces sacan con la calculadora esa suma y el ZG vale imaginario 0,3199. El ZH será el X del transformador 1 en secuencia negativa más el Z4. Buscamos el transformador número 1 en secuencia negativa y nos dice que es imaginario 0,06. Imaginario 0,06 más el Z4, que el Z4 vale imaginario 0,004510. Entonces suman eso y el ZH vale imaginario 0,0645. Ahora sacamos el valor del ZF, que también está en serie, que el ZF es igual al ZC más el Z6. Buscamos el ZC, ¿cuánto vale el ZC? Imaginario 0,55. Imaginario 0,55 más el Z6, aquí lo tenemos el Z6, es lo que recientemente sacamos, es imaginario 0,004510. Entonces sumamos eso y nos va a dar que el ZF vale imaginario 0,5545. Ahora nos queda en paralelo. Ahora el ZJ será igual al ZG multiplicado por el ZF sobre el ZG más el ZF. ¿Cuánto vale el ZG? Lo tenemos aquí. Imaginario 0,3199 multiplicado por el ZF, que también lo tenemos aquí arribita. El ZF equivale a imaginario 0,5545. Y abajo se repiten los mismos valores que arriba, solo que se suman. Entonces el ZJ nos dará como resultado imaginario 0,2028.
Ahora bien, lo reducimos y nos queda en serie nuevamente. Entonces nos va a quedar que el ZK será igual al ZJ más el ZH. El ZJ sabemos que vale imaginario 0,2028 más el ZH, que el ZH vale imaginario 0,0645. Sumamos eso y nos dará como resultado que el ZK vale imaginario 0,2673. Ahora, nos va a quedar en paralelo la última reducción y ese será el valor de nuestra secuencia negativa. ¿Listo? Ahora, el valor de la secuencia negativa, como está en paralelo, yo le he puesto este es el valor final, es el x del generador 1 en secuencia negativa multiplicado por el ZK sobre el x del generador 1 en secuencia positiva más el ZK. Entonces, me voy al generador número 1 y busco el generador número 1 en secuencia negativa, imaginario 0,49. Imaginario 0,49 multiplicado por el ZK. Y el ZK vale imaginario 0,2673. Entonces abajo se vuelven a copiar los mismos datos que aquí arriba, solo que abajo se va a sumar. Y el valor de nuestra secuencia negativa final será imaginario 0,17297. Entonces ese es nuestro valor final de la secuencia negativa. Ahora bien, tenemos que armar un último circuito equivalente. En este caso nos están pidiendo para la secuencia neutra. ¿Listo? Ahora bien, como les había hecho en anteriores auxiliaturas, los generadores, recuerden, siempre van a cerrar hacia abajo, solos y hacia abajo juntos con su respectiva impedancia. En este caso está el punto 1. En este caso está el punto 1. De este punto 1 recién sigue el generador y está el transformador. ¿Listo? Vamos a comenzar. Entonces, está el punto 1, justo donde se encuentra nuestro cortocircuito, aquí, como lo pueden ver. Baja y está el generador número 1 junto con su respectiva impedancia. Y esto va a cerrar solito. Esto siempre va a cerrar solo. Los generadores siempre van a cerrar solo. Entonces, sigue y está el transformador 1. Sigue el transformador 1 y se encuentra con el punto número 2. De ese punto número 2 tenemos las líneas correspondientes, como lo pueden ver aquí. Del punto 2 está la línea número 1 hasta llegar al punto 3. Del punto 3 baja hasta el punto 7 hay una línea. Y del punto 6 al punto 7 también hay otra línea. Y del 2 al 6 también hay otra línea. Tenemos 4 líneas básicamente. Entonces, del punto número 2 está la línea número 1 hasta el punto número 3. Desde el mismo punto número 2 baja, tenemos una línea número 2 y se encuentra con el punto número 6. De ese punto número 6 sigue, está la línea número 3 y, hasta encontrarse con el punto número 7. Y de ese punto número 7 se encuentra con la línea 4, que sube hasta el punto número 3. ¿Listo? Entonces, seguimos. Desde ese punto número 6 bajamos y está el transformador número 3. Desde ese punto número 6 bajamos y está el transformador número 3. De ese punto número 3, para armar el generador número 3, vamos a comenzar desde el punto número 5. No podemos dibujarlo acá, así que lo vamos a dibujar aquí adentro. Ese punto número 5, como es un generador, el generador número 3 siempre va a cerrar solo. Entonces, de ese punto número 5 sigue, está el X del generador número 3 junto con su respectiva impedancia y bajan solos hacia abajo. O sea, cierran solos hacia abajo ellos. ¿Listo? Ahora, lo mismo con el generador número 4. Vamos a comenzar desde el punto número 7. De ese punto número 7 bajamos hasta que se encuentra con el transformador número 4. Ahora, para armar el generador número 4, vendría a ser desde este punto número 8. Armamos al generador número 4 para que cierre solo. Comienza desde el punto número 8, sigue y está el generador número 4 junto con su respectiva unidad cerrando solo hacia abajo. ¿Listo? Ya tenemos armado toda esta parte. Ahora continuamos desde el punto número 3. Desde el punto número 3 sigue y está el X del transformador número 2. Desde aquí. Sigue del punto número 3 hasta el X del transformador número 2. Ahora este generador número 2 tiene que cerrar solo hacia abajo. Entonces va a ser desde este punto número 4, si el generador número 2 baja hasta abajo y está junto con su respectiva impedancia y
Como es un generador, cierra hacia abajo solo. Entonces, punto número 4, sigue, está el X del generador número 2 junto con su respectiva impedancia, cerrando solo hacia abajo. Y ya tenemos armado todo nuestro circuito equivalente correspondiente. Ahora bien, ¿cómo sacar los cálculos ahora? Lo primero que tenemos que verificar es dónde se encuentra el cortocircuito. Y podemos ver que el cortocircuito se encuentra en el punto número 1. Entonces eso significa que solo vamos a trabajar con este pequeño tramo. Lo demás ya no nos sirve de nada, pero tienen que hacerlo. Este tramo, esto ya no nos sirve de nada. Con lo único que vamos a trabajar va a ser con esto, con nada más. ¿Listo? Entonces yo tengo que graficarlo de nuevo. Acá abajo está mi generador 1, su impedancia y supuesta tierra. Entonces tengo que transformarlo en imaginario, ese de 3 ohmios, para poder trabajar y sacar el valor de mi secuencia neutra. Para eso aplico la siguiente fórmula. Va a ser Z, será igual a 3 por el imaginario, y aquí en esta parte de aquí es donde se reemplaza la impedancia. No recuerdo cuál era la forma, pero es la impedancia. Se reemplaza por el valor de la impedancia. Va a ser 3 imaginario multiplicado por la impedancia, que sería 3 ohmios, sobre la impedancia base donde se encuentra el cortocircuito. En este caso, el cortocircuito se encuentra en el punto número 1. Entonces, voy a los cálculos de mis impedancias base y busco la impedancia base 1, porque justamente aquí es donde se encuentra mi cortocircuito, aquí en el punto 1. Entonces, mi impedancia base 1 será igual a 6,667 ohmios. Entonces, reemplazo 3 imaginario, el 3 por el imaginario. Está el imaginario aquí. Listo. 3 imaginario 3 multiplicado por la impedancia sobre la impedancia base 1. Simplifica, sacan el resultado y esto les va a quedar que Z será igual a imaginario 1,3499 puntos por unidad. Ahora esto recién lo puedo reducir y esto me va a quedar en serie. Y este será el valor final de mi secuencia neutra. Entonces, el valor de la secuencia neutra será igual al X del generador 1 más Z, que es lo que transformamos la impedancia en imaginario. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale X del generador 1 en secuencia neutra? Buscamos el generador 1. En secuencia neutra me dice que vale imaginario 1,05. Imaginario 1,05 más el valor de Z. Y aquí tenemos el valor de Z. Sumamos eso y el valor de la secuencia positiva final valdrá imaginario 2,3999. Y ya tenemos el valor de nuestras 3 secuencias correspondientes. Ahora bien, tenemos que sacar lo que nos dice la orden. Si nos dice monofásico, bifásico, ustedes aplican la fórmula que les dije. En este caso, este ejercicio nos está pidiendo realizar un circuito monofásico a tierra. Recuerden que para armar ¿qué se llama? Este circuito equivalente, si les pide el cortocircuito monofásico a tierra, empieza su generador que nos dice que E es igual a 1 por el imaginario, junto con las 3 secuencias correspondientes, que todas estas están yendo en sentido horario. ¿Listo? Entonces, copio los 3 valores de las 3 secuencias, los gráficos que están yendo en sentido horario. Esta es la fórmula del la corriente de cortocircuito, y este vendría a ser el monofásico. Entonces, se dice entonces que la corriente de cortocircuito por valores por unidad es lo que tenemos que sacar primero. Entonces, la corriente de cortocircuito, todo esto que tenemos aquí adentro vendría a ser, si no me equivoco, el monofásico. Sería igual a 3 multiplicado por E sobre el valor de las 3 secuencias. En este caso, directamente vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale E? Habíamos dicho que vale 1 por imaginario. 3 multiplicado por 1 por imaginario sobre la sumatoria de las 3 secuencias. Las tenemos aquí anotadas. Los reemplazamos y decimos que la corriente del cortocircuito de valor por unidad es igual a imaginario 1,12849. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer siguiente? Tenemos que hallar la corriente de cortocircuito real. ¿Y cómo la llamo? Verificando en el gráfico dónde se encuentra el cortocircuito. ¿Dónde se encuentra el cortocircuito? En el punto número 1. ¿Listo? Para eso tenemos que aplicar la fórmula de la potencia. La fórmula de la potencia es la potencia base será igual a la raíz de 3 multiplicado por la corriente base
En este caso, la corriente del cortocircuito se encuentra en el punto número 1, será corriente base 1 multiplicado por el voltaje base, donde se encuentre también el cortocircuito. Por eso es que le puse voltaje base 1. Entonces, potencia base tenemos, raíz de 3 no va a cambiar. La corriente donde se encuentra el cortocircuito no tenemos, este es el que tenemos que hallar. Voltaje base 1 también tenemos, entonces es dato, entonces tenemos que despejar. Entonces la corriente base 1 donde se encuentra nuestro cortocircuito será igual a la potencia base sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje base 1. ¿Cuánto vale nuestra potencia base? Volvemos al gráfico y en el punto número 1 decimos que la potencia base es igual a 15 megavoltios amperes. 15 por 10 elevado a 6 para hacer desaparecer el mega junto con sus respectivas unidades. Sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje base 1. ¿Cuánto vale el voltaje base 1? Aquí lo tenemos en los cálculos de las tensiones de base. El voltaje base 1 es 10 kilovoltios. Entonces, 10 por 10 elevado a 3 para hacer desaparecer el kilo junto con su respectiva unidad que sería voltio. Entonces, sacamos el resultado de esto y nos quedará que esto vale 866,025 amperes. Ahora tenemos que sacar el último cálculo que sería la corriente de cortocircuito real. La corriente de cortocircuito que sería la corriente de cortocircuito de valores por unidad multiplicado por la corriente de cortocircuito real, que será imaginario 1,12849 multiplicado por 866,025 amperes. Entonces el resultado final nos dará que esto vale 977,3010 amperes. Y esto terminaría aquí. Ahí termina el ejercicio. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre el ejercicio? Algo que no hayan entendido, no sé, para que se los repita. Sí, corto. La siguiente clase vamos a ver un último ejercicio de cortocircuito y con eso damos por terminado el tema de cortocircuito y pasaríamos a estocado y instalaciones de redes, perdón. Y de ahí vamos a empezar a ir a presencial porque algunos me han pedido en presencial para hacer los modelos de exámenes. O sea, básicamente todos los que estamos haciendo ahora son modelos de exámenes, pero dice que lo ven mejor, así que depende de ustedes eso. Voy a detener la grabación.